Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto y una alegría de nuevo estar en contacto con ustedes. Mi nombre, Carmen Medina, misionera seglar, psicoterapeuta, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Hoy vamos a hablar del autoanálisis. La mayoría de las personas estamos tan metidas en el trabajo, en los problemas económicos, sociales, familiares, que nos olvidamos de la persona más importante en nuestras vidas. Nos olvidamos de nosotros mismos. El primer mandamiento es: ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Esto qué significa? Que después de Dios, a la primera persona que tengo que amar más en este mundo es a mí misma. Y mucha gente ama a Dios, ama a los demás, pero no se ama ella misma. Y cuidado, porque aquí el orden de los factores altera el producto. Recuerdo cuando dije esto en un pueblo a donde fuimos a predicar y una señora me dijo: Carmen, no te entiendo. Y le dije: a ver, dígame, doña María, ¿cómo hacen los frijoles refritos? Dice: bien fácil, los cozo, los frío y los muelo. Muy bien, ya me dio usted las instrucciones, ahora yo las voy a seguir en el orden que yo quiera. Primero, moler los frijoles, luego los voy a freír y luego los voy a cocer. Y me dice doña María y doña Carmen: le van a salir unos frijoles bien malos, no van a servir para nada. Y le dije: ya usted su vida no le va a funcionar, porque hay que seguir el orden que Dios nos manda. Primero Dios, luego yo y luego los demás. Porque la verdad, si yo amo a los demás como me amo a mí mismo, y yo no me amo a mí mismo, pobre de los demás. Porque si yo me trato mal, yo no me acepto, yo no me valoro, pues no voy a tratar mal a los que me rodean, no los voy a valorar, no los voy a aceptar. ¿Qué pasa? Que vivimos en la sociedad de las redes sociales. Todo pasa por Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. Pareciera que la vida se está desarrollando en Internet y que quien no está en las redes no existe. Esto nos está llevando a vivir siempre hacia afuera y a olvidar que el mundo interior de todos los seres humanos es fundamental. Todo esto nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos, de tal manera que la mayoría sobrevivimos. Trabajamos, comemos, dormimos, existimos, vivimos sin dirección, sin sentido de vida, sin saber cuál es nuestra misión en esta vida. Vivir es crecer cada día, crecer en el ser cada día mejor en todas las áreas de nuestra vida. Es avanzar diario. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo: yo soy el asiento. Vivir es cambiar. El que no cambia, no vive. Está muerto. Sé que es difícil cambiar. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no quiere salir de su zona de confort. Si eres como la mayoría de la gente, hasta las fibras más íntimas de tu ser se resistirán a emprender el duro trabajo, que significa eliminar los pensamientos que sirven de apoyo a tus sentimientos y conducta autoalienatorios. Lo importante es que te hagas consciente de ti y te preguntes: ¿qué saco yo con este comportamiento? ¿Por qué persisto si sé que con este comportamiento me estoy perjudicando a mí mismo y estoy perjudicando a los que me rodean? Es importante hacer un autoanálisis personal.
Y yo no creo en las fórmulas fantasiosas o en las excursiones históricas para adentrarse en tu pasado personal y descubrir que el paso de los pañales al retrete fue hecho en forma torpe y brusca y que otras personas son las responsables de tu infelicidad. Es importante ya dejar de culpar a los demás. Es importante hacernos responsables de nuestras vidas, tomar las riendas, dejar de llevarme hacia donde yo no quiero para empezar a llevarme a donde yo quiero. Por eso vamos a ir tratando no solo de ver nuestras áreas afectadas, sino de proporcionar algunas estrategias para eliminar este comportamiento autoneutralizador. El estado de salud es un estado natural y los medios para lograrlo están dentro de las posibilidades de cada uno de nosotros. Por eso vamos a ver cómo lograrlo. Y lo primero es empezar a hacerme responsable de mí mismo. Esto implica comprometerme con mí mismo, además de las ganas de vivir y un deseo de ser todo lo que quiera ser. En Génesis 3:11 al 13, nos cuenta lo siguiente el Señor. Le pregunta Dios a Adán, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Palabra de Dios. Aquí vemos claramente que lo que provocó que Adán y Eva perdieran el paraíso fue no hacerse responsable de su desobediencia. Prefirieron echar culpas en lugar de arrepentirse, pedir perdón. Por eso es importante que dejemos de victimizarnos, de echar culpas. Si queremos ser felices, si no queremos perder el paraíso, recuerda siempre que nada sucede en tu vida, ni está sucediendo, más que lo que tú estás permitiendo o lo que tú estás provocando. Pero te tengo una muy buena noticia. Con la motivación apropiada y el esfuerzo necesario, tú puedes ser lo que te proponga. Por eso lo primero que vas a hacer es preguntarte, ¿cuánto tiempo voy a estar muerto? Ante esta perspectiva puedes decidir ahora lo que prefieres, lo que eliges y dejar a los que solo quieren sobrevivir, a los que no quieren cambiar las preocupaciones, los temores y la culpabilidad, a los que no quieren salir de la zona de confort. La verdadera forma de medir la inteligencia es una vida feliz, efectiva, vivida cada día y en cada momento de cada día siendo feliz. Si eres feliz, si vives cada momento aprovechando al máximo tus posibilidades, entonces eres una persona inteligente. La capacidad de resolver problemas ciertamente es algo útil que puedes agregar a tu felicidad. Pero si tú sabes que a pesar de tu falta de habilidad para resolver cierto tipo de cosas, puedes elegir lo que te haga feliz, o que por lo menos puedes evitar lo que te haga infeliz, entonces se podrá decir que eres inteligente. ¿Y por qué vas a ser inteligente? Vas a ser inteligente porque vas a tener las armas más eficaces para combatir el estrés y el colapso nervioso. En vez de medir tu inteligencia por tu capacidad para resolver problemas, vas a medirla por tu capacidad de ser feliz, de sentirte valioso, independiente, independientemente si se soluciona o no el problema. Debes aprender a hacerte totalmente cargo de ti mismo. Y eso va a implicar un proceso mental completamente nuevo. Y puede resultar difícil, porque son demasiadas las fuerzas
que en nuestra sociedad conspiran contra la responsabilidad individual. Lo primero que vas a elegir es aprender cómo sentirte. Los sentimientos no son simples emociones que te suceden. Los sentimientos son reacciones que tú eliges tener. Si eres dueño de tus emociones, si las controlas, lógicamente no tendrás que escoger reacciones de autoderrota. Cuando aprendas que puedes sentir lo que prefieres o eliges sentir, empezarás a encaminarte por la verdadera senda de la inteligencia. En Filipenses 2:5 nos dice: tengan ustedes los mismos sentimientos que Cristo. Solo tú puedes controlar lo que entra en tu cabeza como un pensamiento. Si tú no crees en esto, contesta simplemente esta pregunta. Si no eres tú el que controlas tus pensamientos, ¿quién los controla? ¿Es acaso tu cónyuge, tu jefe, tu madre? Y si son ellos los que controlan lo que tú piensas, pues entonces mándalos a ellos a que se hagan un tratamiento psicoterapéutico y tú mejorarás inmediatamente. No puedes tener un sentimiento, una emoción, sin antes haber experimentado un pensamiento. Un sentimiento es una reacción física a un pensamiento. Cada uno es responsable de su propia infelicidad al convencerse a sí mismo de que lo que la otra persona piensa es más importante que lo que yo mismo pienso. Tenemos que dejar de ser actores de reparto, empezar a ser protagonistas de nuestra propia vida. En Mateo 7:21 el Señor nos dice: no todo el que me diga Señor, Señor se va a salvar, sino aquel que cumpla mi voluntad. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Tú eres papá o mamá? ¿Cuál es tu voluntad hacia tus hijos? ¿Que sean felices o infelices? Yo creo que si eres un buen padre y una buena madre, tú vas a querer que tus hijos sean felices. Pues la voluntad de Dios es que tú y yo seamos felices. Y curiosamente es fácil ser feliz. Pero aprender a no ser desgraciado, eso puede resultar muy difícil. Un pensamiento se convierte en una certidumbre cuando lo elaboras, no cuando pruebas hacer una vez y luego tomas como pretexto tu falta de pericia o fracaso inicial para dejar de hacerlo. Igual que tienes la libertad para escoger la felicidad en vez de la infelicidad, eres también libre de elegir entre un comportamiento autorrealizante en vez de un comportamiento autoderrotante. Tienes que aprender a no sentirte incómodo, a elegir sustituir paso a paso, lentamente, pero avanzando siempre, las viejas emociones autofrustrantes por nuevas emociones sanas y constructivas. De ti, de las elecciones que hagas, depende que las experiencias de tu vida sean estimulantes y agradables. Escoge la salud en vez de la enfermedad. Puedes escoger eliminar ciertos sufrimientos físicos que no provienen de alguna falla orgánica conocida. Hay muchos malestares físicos que a menudo no provienen de desórdenes fisiológicos, como ciertos dolores de cabeza, dolores de espalda, úlceras, hipertensión, urticaria, erupciones de la piel, calambres, dolores diversos, etc. Y así por el estilo. No sé si tú sepas, pero la gran mayoría de enfermedades físicas son de origen psicosomático. Evita la inmovilidad. Cuando consideres tu potencial para escoger la felicidad, ten presente la palabra inmovilización
como el indicador de las emociones negativas de tu vida. Puede que creas que a veces vale la pena sentir rabia, hostilidad, timidez, o otros sentimientos por el estilo, y por esta razón quieres aferrarte a ellos. En la medida en que estos sentimientos te inmovilicen, debe de ser lo que te sirva de guía. Inmovilización, un estado que en grado mayor o menor imposibilita que funcione al nivel que quisiera funcionar. Si ciertos sentimientos te conducen a este estado, no vale la pena que sigas buscando más razones. Es momento de deshacerte de ellos. Te voy a dar algunos tips para que puedas checar y encontrar qué es lo que te está inmovilizando. Estás inmovilizado, por ejemplo, cuando no puedes dirigirte cariñosamente a tu cónyuge o a tus hijos, aunque lo quieras hacer. Cuando no puedes trabajar en un proyecto que te interesa. Cuando te pasas el día sentado en la casa pensando en tus problemas. Cuando no juegas o no tomas partes en otras actividades agradables por una sensación desagradable que arrastras contigo. Cuando no te atreves a presentarte, por ejemplo, a una persona que te atrae. Cuando evitas hablar con alguien, aunque te das cuenta de que un sencillo gesto amistoso mejoraría tu relación. Cuando no puedes dormir porque algo te preocupa. Cuando no puedes pensar con claridad porque estás enfadado. Cuando le dices algo pesado e injusto a alguien que quieres. Cuando te tiemblan las facciones o estás tan nervioso que no funcionas como quisieras. Como ves, la inmovilización abarca un amplio territorio. Casi todas las emociones negativas provocan un estado de autoinmovilidad. Y esto ya es un motivo más que suficiente para eliminar todo esto de tu vida. De ahí la importancia de vivir en el momento presente. Una de las maneras de combatir la inmovilización, por pequeña que sea, es aprendiendo a vivir en el momento presente. Es un elemento esencial para eliminar tus áreas destructivas y crear tu felicidad. Solamente existe un momento en el que puedes experimentar algo, y ese momento es ahora. Sin embargo, se desperdicia mucho tiempo en rememorar el pasado y pensar en el futuro. Dedícate ahora, dedica a la actualidad, dedícate a una plena satisfacción. Esa es la piedra fundamental de la vida positiva. Virtualmente todos los comportamientos autodestructivos son esfuerzos por vivir un tiempo que no es el presente. En Mateo 6:34 nos dice el Señor: no te preocupes por el día de mañana, pues el día de mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. Palabra de Dios. Vivir el momento presente, ponerte en contacto con tu ahora, constituye el meollo de una vida positiva. Si lo piensas, te vas a dar cuenta de que en realidad no existe otro momento que puedas vivir. El ahora es todo lo que hay. El futuro es simplemente otro momento presente para ser vivido cuando llegue. Una cosa es segura, que no puedes vivir el futuro hasta que aparezca realmente. El problema reside en el hecho de que vivimos en una cultura que le quita la importancia al presente, al ahora. Se nos dice continuamente: ahorre para el futuro, piense en el mañana, prepárese para su jubilación. Puedes disfrutar maravillosamente del momento presente, ese tiempo huidizo que siempre está contigo,
si te entregas completamente a Él, si te pierdes en Él. Absorbe todo lo que te brinda el momento presente. Desconéctate del pasado que ya no existe y del futuro que llegará a su tiempo. Varias veces les he mencionado la cita de Lucas 9:52. El que pone las manos en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios, palabra de Dios. Aférrate al momento presente, pues es lo único que tienes. Y piensa que recordar, desear, esperar, lamentar, arrepentirse son las tácticas más usuales y más peligrosas para evadir el presente. ¿Cómo notas la diferencia entre una flor que está viva y una que está muerta? Pues en que la que está viva está creciendo y cambiando. La única verdadera prueba de la vida es el cambio, el crecimiento y desarrollo. Esto también es cierto en el universo psicológico. Si estás cambiando y creciendo, quiere decir que estás vivo. Si no estás cambiando y creciendo y desarrollándote, es igual a que si estuvieras muerto. De ahí que el crecimiento lo podemos usar contra la imperfección como motivador. Si realmente quieres alcanzar la felicidad y quieres de verdad en este momento presente ser feliz, necesitarás aplicar el mismo tipo de disciplina rígida que necesitaste para aprender a pensar de forma autofrustrante. Porque vas a tener que desandar el camino mental que has seguido hasta la fecha. Tú puedes elegir, tú puedes escoger lo que más te convenga y tus momentos presentes son tuyos para que tú los disfrutes. Esto va a suceder si realmente decides hacerte cargo de ti mismo. El primer amor. Amor, desgraciadamente, esta palabra en la actualidad se ha reducido a sentimientos, emociones o sexo. Esas son manifestaciones de amor, eso no es amor. Amor es decisión de vida. Cuando me casé nunca me dijeron sientes bonito hacia tu esposo o te excita o tienes emoción. No, no, no. Decides amarlo en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amor es decisión de vida. Tú eres el que decide acerca de ti, de tu vida, de tu felicidad o de tu infelicidad. Tú eres la suma total de tus decisiones. Empieza a examinar tu vida a la luz de las decisiones que has tomado o que dejaste de tomar. Esto te va a hacer responsable de lo que eres y de lo que sientes. Para llegar a ser más feliz y eficiente, tendrás que tomar conciencia de las posibilidades de decisión que se encuentran a tu alcance. La propia estima no puede ser verificada por lo demás. Tú vales porque Dios dice que es así, porque tú dices que es así, no por lo que dicen los demás. Si dependes de los demás para valorarte, esta valorización estará hecha por los demás. No confundas nunca tu propio valor, que es un valor dado por Dios, con tu comportamiento o con el comportamiento de los demás hacia tu persona. Es muy posible que la imagen de ti mismo se base todavía en la opinión de los demás. Si bien es cierto que tus primeras ideas respecto a ti mismo las aprendiste de la opinión de los adultos, no es cierto que tengas que cargar con esas opiniones para siempre. Sí, es difícil desligarse de las viejas cadenas y limpiar las heridas abiertas, pero es mucho más difícil aferrarse a ellas si consideran las consecuencias que esto implica. Con un poco de práctica y entrenamiento mental,
podrás hacer unas elecciones de amor a ti mismo que te sorprenderán. Que de hoy en adelante solo te importe lo que Dios dice de ti y lo que dices tú de ti mismo. A la gente, a los demás nunca vas a poder darle gusto. Y la autoaceptación es el primer paso para empezar a amarte. Tú eres quien determina lo que vale sin necesidad de darle explicaciones a nadie. Y tu propio valor, que es un hecho en sí, por el solo hecho de ser hijo de Dios, no tiene nada que ver con tu comportamiento ni con tus sentimientos. Puede ser que no te guste como te has portado en un momento dado, pero eso nada tiene que ver con tu autovaloración. Tú puedes escoger ser valioso para contigo mismo para siempre y de ahí emprender la tarea de elaborar las imágenes de ti mismo. En una de las misiones foráneas estaba yo hablando de las grandezas del amor de Dios y cómo Dios nos había dado, por medio de Jesucristo su Hijo y a través del Espíritu Santo, la dignidad de ser hijos de Dios. Entonces, llena de entusiasmo, le pedí a todos los asistentes ponernos de pie y gritar con fuerte voz y con grande fe: soy un ser maravilloso, soy maravilloso, soy maravilloso. Todos los asistentes, contagiados de mi entusiasmo, se levantaron y gritaron, con excepción de un hombre que, sentado junto a su sombrero con la cabeza agachada, no se unió al grupo. Al interrogarle sobre por qué no se había unido a nosotros, el hombre dijo con voz fuerte: porque no soy un hipócrita como todos ustedes. Yo soy un gran pecador y tengo más de 18 años que no me paro en un templo. Y conozco a muchos de aquí y sé que no son maravillosos porque son como yo. Les pedí a todos los asistentes que se sentaran y me dirigí al hombre. Le pregunté si él había sido bautizado, a lo que me respondió que sí era bautizado. Entonces le dije: mire, cuando usted nació era una vasija de barro debido al pecado original, pero cuando fue bautizado dejó usted de ser hijo de hombre y pasó a ser hijo de Dios. O sea, dejó de ser una vasija de barro y pasó a ser una vasija de oro de 24 quilates. Ciertamente es posible que usted haya usado esta vasija de oro de 24 quilates de basinica y la haya llenado de popó, pero no por eso deja de ser una vasija de 24 quilates. Todo es que se arrepienta, que vaya a confesarse y que deje que la misericordia de Dios limpie su vasija y tire la popó con lo que ha llenado esa vasija y empiece a ampliar su vasija para lo que fue hecha, para ser templo del Espíritu Santo, manteniéndose cerca de Dios a través de los sacramentos, la oración, la escucha de la palabra de Dios. Y el hombre se me quedó viendo y exclamó: ahora sí me mató al gallo. Normalmente eso suelen decir las personas de rancho cuando entienden que ellos no tienen razón. Y entonces se levantó a gritar junto con los demás lo que acababa de descubrir, que por ser bautizado era un ser maravilloso, no por méritos propios, sino por los méritos de Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Es importante, muy importante, que descubras que eres un ser maravilloso, una vasija de 24 quilates, no porque tú hayas hecho nada, ni porque lo merezcas, sino simple y sencillamente por la grandeza del amor y de la misericordia de Dios y de tus papás que te bautizaron. Y lo único que te toca hacer es emplear correctamente esa vasija de acuerdo a la voluntad de Dios.
En 1 Corintios 7:23 nos dice, ustedes han sido comprados a un precio muy alto. No se hagan esclavos de otros hombres. ¿Sabes cuánto vales? La sangre de Cristo. Por eso, primero tienes que empezar desde aceptar tu cuerpo. Lo que tú has hecho es aceptar la definición de la sociedad contemporánea respecto a la belleza. No dejes que los demás te dicten lo que te resulta atractivo a ti. Desde qué te agrada, decide qué te agrada de tu yo físico y qué es valioso y atractivo para tu modo de ver. Rechaza las comparaciones y las opiniones de los demás. Tú puedes decidir lo que es agradable y de tu gusto y hacer que la falta de aceptación de ti mismo sea una cosa del pasado. Mi abuelita decía que el que depende del alcohol es alcohólico, el que depende de la droga, drogadicto, y el que depende de los demás, pemenso. De la única persona que debemos de depender y darle gusto es a Dios y a mí mismo. Si escoges usar cualquier ayuda cosmética, no lo hagas porque no te gusta lo que estás ocultando, sino por motivos de realización personal o para disfrutar de algo nuevo. El ser honrado contigo mismo en este campo no es fácil y lleva su tiempo aprender a distinguir entre lo que realmente nos gusta y lo que la industria cosmética dice que debe gustarnos. Segundo, debes elegir las imágenes más positivas de ti mismo. Sin duda esto te sorprenderá, pero puedes escoger ser tan inteligente como quieras. La capacidad es realmente una cuestión de tiempo más que una cualidad innata, porque con suficiente tiempo y esfuerzo vas a poder, si así lo decides, dominar cualquier disciplina académica. Pero cuando no haces esa elección y tienes, según tú, buenos motivos para no hacerlo, bueno, está bien. ¿Con qué fin aplicarías energías de tu momento presente para resolver oscuros problemas o aprender algo que realmente no te interesa? El que no te guste lo inteligente que has escogido ser es simplemente una forma de subestimar, de despreciarse a sí mismo, que solo puede tener consecuencias perjudiciales para tu propia vida. El amarte a ti mismo implica aceptarte a ti mismo, reconociéndote como un ser humano, por el simple hecho de que eres hijo de Dios. La protesta, la queja, los reclamos son el refugio de la gente que desconfía de sí misma. La lamentación de uno mismo es una actividad inútil que impide que vivas tu vida en forma positiva y eficiente y que te impulsa a tenerte pena a ti mismo, te inmoviliza tus esfuerzos para dar y recibir amor. Más aún, disminuye tus oportunidades de mejorar tus relaciones afectivas y de aumentar tus relaciones sociales. Y aunque logres atraer la atención de los demás sobre tu persona, lo lograrás de una manera que sin duda ensombrecerá tu propia felicidad. El amor a uno mismo quiere decir que te amas a ti mismo, que no exiges el amor de los demás, que no tienes ninguna necesidad de convencer a los demás. Es suficiente contar con el amor y la aceptación de Dios y con tu propia aceptación interna. No tiene nada que ver con los puntos de vista de los demás. El amor por uno mismo no tiene nada que ver con el tipo de comportamiento que se caracteriza por decirle o insistirle a todo el mundo lo maravilloso que es uno. El comportamiento arrogante y jactancioso está motivado por el deseo de ganar el aprecio de los demás. Quiere decir que el individuo se valora a sí mismo
en base a lo que los demás ven en él, o sea, por las apariencias, de tal manera que de no ser así, pues no sentiría la necesidad de convencerlo. Cuando logras aprender el porqué de la maldad dirigida contra tu propia persona y los motivos de permanencia del sistema necesario para retener esa maldad, entonces vas a poder empezar a combatir esos comportamientos. Porque sin una verdadera comprensión de ti mismo vas a volver a actuar como antes. ¿Por qué has elegido comprometerte con actitudes autodestructivas, por más insignificantes que te parezcan? Puede ser que te resulte más fácil aceptar lo que te dicen los demás que pensar por ti mismo. Pero quizá también haya otros dividendos. Si escoges no amarte a ti mismo y tratarte a ti mismo como un ser sin importancia, colocando a otras personas por encima tuyo, pues vas a lograr tener una excusa interna para justificar el hecho de que no te amen en esta vida. Simplemente no mereces que te amen y como resultado obtendrás las excusas que te van a llevar a mantener en un estado neurótico de estrés y infelicidad. Por eso, tienes que empezar a escoger una serie de reacciones nuevas ante las tentativas de los demás de llegar a ti con amor y aceptación. En vez de dudar inmediatamente, por ejemplo, de la sinceridad de cualquier gesto afectivo, acéptalo con muchas gracias. O cuánto me alegro que pienses así. Si las personas te dicen cosas lindas y tú dices son hipócritas, por favor, si ellas son hipócritas y están mintiendo es su problema. ¿Qué mal te hace en creer todo lo bueno que dicen de ti? ¿Por qué todo lo malo no lo pones en duda? Si hay alguien por quien tú sientes verdadero amor, tu papá, mamá, pareja, díselos de frente, diles te amo y vas a ver que al observar su reacción puedes darte una palmadita en la espalda por haberte atrevido a correr ese riesgo de aprender a amar. Trata de, al cabo de un día agobiante y después de haber comido mucho, toma un tiempo para una siesta, date un paseo por el parque, incluso si tienes mucho que hacer, el descansar un poco, el dedicarte tiempo a ti, te va a ayudar a sentirte 100% mejor. Inscríbete en alguna organización o apúntate para tomar parte en alguna actividad que te guste. Quizás has estado postergando hacerlo porque tienes tantas responsabilidades que según tú no tienes tiempo para ello. Ahora pregúntate, ¿puedes aceptarte a ti mismo sin protestar? ¿Puedes amarte a ti mismo todo el tiempo? ¿Puedes dar y recibir amor? Estas son las cuestiones en las que puedes trabajar, poniéndote como meta enamorarte de la persona más valiosa, más estimulante y atractiva que haya existido después de Dios jamás en tu vida, tú mismo. Pues que Dios nos enseñe a amarnos a nosotros mismos como Él nos ama. Nos enseña a valorarnos como Él nos valora, a aceptarnos como Él nos acepta, a vernos como Él nos ve y a creer en nosotros como Él cree en nosotros. Pues que Dios les bendiga y muchas gracias por escucharme. Estaremos en contacto, primero Dios, el próximo miércoles. Bendiciones. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.